Hace poco estuve con los líderes hispanos de distintos apostolados y una cosa que me llamó la atención, a pesar de ser distintos apostolados, algunos referidos al matrimonio, otros a las familias en general, no solo los matrimonios, otros de pastoral juvenil, otros de medios de comunicación católicos en español. En este conversatorio sobre un poco cuál puede ser el destino y los frutos del apostolado católico, había un punto, digamos así, de un punto común, que es cómo hoy en día muchos jóvenes, es decir, no estoy hablando acá de adolescentes, 13, 14, 15, 16 años, sino jóvenes, ¿no? Pasados los 20 años, simplemente no tienen necesariamente los criterios, no tienen la capacidad, no han sido formados en la habilidad de ser adultos, o sea, de crecer, de madurar. Y esto se nota no solamente en hechos que, por ejemplo, en Estados Unidos no es infrecuente que cuando uno va a un barrio universitario, yo lo he visto, por ejemplo, en University City, en esta zona larga, en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, donde están muy cerca la una de la otra UPenn, la gran famosa universidad, muy costosa y muy prestigiosa, ¿no? Donde se inventó la primera computadora, donde tiene varios premios Nobel, incluyendo la más reciente premio Nobel de biología. Y está también otra universidad importante conocida como Drexel University, la Universidad Drexel, ¿no? Entonces, no es raro que uno a mediodía, por ejemplo, en un día de semana, no estoy hablando de un fin de semana, se encuentre con estudiantes en un café. Cuando uno entra a un café, yo he entrado ahí para reunirme con alguien o para trabajar cuando estaba ahí, y ver que se acercan varios muchachos muchachos y muchachas, estudiantes universitarios, no estoy hablando de niñitos, con sus pantalones de dormir, con sus pantalones de pijama, como quieren hablar, con sus pantalones de dormir. Y si ustedes dicen, no, Alejandro, de repente un pantalón parecido, un poco suelto, de felpa, no, con los ositos, con los muñequitos de pantalones de dormir. O sea, estoy hablando de pijama. Salieron de la cama, no, se pusieron algo para abrigarse arriba y se pusieron los zapatos, las chanclas, las cosas más cómodas que encontraron, y así salieron a la calle. Esto lo he visto no solamente allí, lo he visto en otras ciudades universitarias. Las he visto, por ejemplo, en uno de mis cafés favoritos ahí en la avenida Evans, que está al costado de Denver University, acá en Colorado, en Denver. La he visto cerca de la universidad donde mi hermana mayor es catedrática. Es decir, una cuestión básicamente de práctica, ¿no? Entonces, siempre surge la idea de por qué en esto y en otras cosas, por ejemplo, varones que están ahí sentados y que ven entrar a lugares, a vehículos de transporte, a lugares de espera, etcétera, ven llegar a señoras mayores y ni se les ocurre ofrecerles el asiento, ¿no? Y todo esto no es que sean pues una generación mala, pero sí es una generación con problemas, y el problema principal es un problema de maduración. No lo digo yo, lo dicen importantes investigadores y lo dicen importantes psicólogos. Y uno de estos, una de estas especialistas, de estas psicólogas, es una autora que se
convirtió recientemente al catolicismo. No es que haya escrito muchas cosas de lo que ha escrito como católica, pero ha sido muy, muy valiente y ha perdido completamente el temor de ser cancelada, porque el primer libro importante y la que la hizo saltar a la fama fue un libro sobre el gran problema de hacer transicionar a mujeres entre hombres, ¿no? Ella escribió un libro sobre estos horrores del transgenderismo que se llama Irreversible Damage, o sea, el daño irreversible, la locura transgénero que está seduciendo a nuestras hijas. He leído el título en español, pero el título es en inglés. No he visto el libro en español y su nombre es Abigail, el nombre de la autora es Abigail Shrier, ¿no? Abigail Shrier, S-H-R-I-E-R, ¿no? Abigail Shrier. Entonces, Abigail el 2020 escribió este libro, lo detestaron a muerte por toda la mafia fascista transgénero, ¿no? La protestaron cada vez que era invitada a una conferencia, y los argumentos de Shrier son argumentos psicológicos, biológicos y científicos, y sobre todo estadísticos. Esto es lo que pasa con las mujeres, con las niñas que hacen esta transición. Ella se centró en las niñas primero porque ella es mujer, le interesan los temas de mujeres, los temas femeninos, los términos de feminidad, y además porque esta tendencia de pasar de un sexo a otro, de volverse transexuales, de recibir hormonas, es 10 veces más poderoso entre mujeres adolescentes que entre varones. Es decir, 10 veces más mujercitas, más jovencitas dicen: yo quiero ser hombre, yo en realidad soy hombre, yo voy a ser hombre, que hombres que dicen que tienen que ser mujeres. Y ella ha demostrado múltiples estudios que demuestran que esto se debe en primer lugar a que en la adolescencia, que es cuando vienen estas ideas, muchas jóvenes no se sienten suficientemente atractivas, no se sienten respondiendo a los modelos femeninos de TikTok o de Instagram o lo que sea, y comienzan a pensar que ellas probablemente no deberían ser mujeres, sino que deberían ser hombres, y que por otro lado también muchas personas con estados iniciales o estados leves de autismo son personas que son malamente diagnosticadas por pseudodoctores como personas que necesitan ser transgénero y cuyos problemas se van a resolver, si es que esto es efectivamente lo que se resuelve transicionando. Y el número de personas que han decidido detransicionar está creciendo explosivamente, ¿no? Y el número es obviamente mucho más grande de mujeres que quieren volver a ser mujeres y que están volviendo a ser mujeres a pesar de ya haber sufrido una transición quirúrgica, o sea, haber recibido una doble mastectomía y, digamos, tener que comenzar una vida de mujer en la situación en la que están, ¿no? Entonces, Shrier acaba de anunciar un libro porque es muy valiente, ¿no? Es una mujer muy, muy valiente. Para mí, una de mis heroínas, porque no se intimida con los esfuerzos de cancelación. Yo creo que esa es la única forma de combatir la cultura de la cancelación, no tener miedo. Y ese es Abigail Shrier. Ha sido amenazada, ha sido cancelada de universidades, pero ella ha seguido hablando y ha seguido publicando, ¿no?
Y bueno, ella ha anunciado que para inicios del 2024 va a publicar un libro que ya está completo, ¿no? Que ya está, que ya se puede preordenar en inglés en Estados Unidos, que tiene el título siguiente: Mala terapia, ¿por qué los niños no están creciendo? O sea, en el sentido de por qué no están madurando. Entonces, la imagen del libro, porque ya tiene carátula, entonces ha mostrado la carátula en donde en una carátula de un libro en un amarillo muy intenso, muy llamativo, se ve una jovencita de espaldas, sentada, digamos, en posición de yoga, de espaldas, ¿no? No se le ve el rostro, y se ve por la figura que no es una niñita pequeñita, ¿no? Sino que ella es una persona adolescente y que está encerrada en una de esas campanas de vidrio, ¿no? Que la protege. Y allí, en un costado, sale el título Bad Therapy, ¿no? O sea, la mala terapia, en rojo, y luego en negro, ¿por qué los niños no están creciendo o no están madurando, ¿no? Y su libro, Daño Irreversible, Irreversible Damage, como les dije, fue un bestseller, o sea que se espera que este libro también sea muy importante. Lo bueno de este libro es que Abigail Shrier ya adelanta cuál es el contenido, ¿no? Y dice, y es esta. Según la misma descripción de Shrier, acá se las leo y dice: este libro, Bad Therapy, o sea, mala terapia, fue motivado por una sola pregunta, ¿no? Su libro anterior fue publicado en el 2020, entonces este libro sale 3 años después, ¿no? O sea, digo, ya está listo, va a ser publicado el 24, ¿no? Pero dice, una sola pregunta es la que motiva este pregunta: ¿por qué la generación que ha recibido y recibe la mayor cantidad de terapia, la mayor cantidad de diagnósticos de salud mental, la mayor cantidad de medicamentos psiquiátricos, sigue siendo la que tiene el peor estado mental, psicológico y anímico? ¿Por qué una generación que fue criada de una manera tan tolerante está convencida que ha experimentado alguna forma de trauma debilitante cuando son enfrentados con tareas simples que apenas una generación anterior manejaba con total sencillez? ¿Por qué esas generaciones ahora simplemente se parten en pedazos? ¿Por qué no son capaces de hacer cosas importantes por ellas mismas? En resumen, ¿por qué no están madurando? ¿Por qué siguen siendo niños que crecen físicamente, pero que no crecen emocional y psíquicamente? Hermanos, esta es una pregunta brutal, porque eso es lo que nosotros vemos que está sucediendo. Y miren, personas como mi generación, gente de la generación llamada la generación X, etcétera, se quejan mucho de las nuevas generaciones, de los millennials jóvenes, de la generación Z, pero hay muchas cosas que sobre las cuales nosotros no podemos culpar a estos jóvenes. Nosotros decimos que tienen una actitud de total privilegio, creen que tienen que ser privilegiadas. Yo ahora estoy trabajando con un grupo de muchachos jóvenes, muy jóvenes, y hacen unas preguntas que, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago el otro? Y que podrían resultar irritantes, pero cuando los veo la honestidad, veo la buena voluntad con que las preguntas, me doy cuenta, oye, no es culpa de ellos, simplemente no lo saben. Y entonces, Bad Therapy, o sea, este libro, Mala Terapia, surge esta pregunta, pero
la respuesta sale de este trabajo y describe de dónde lo ha sacado. Y dice, es el producto de haber hecho cientos de entrevistas con jovencitos, con padres de familia, con psiquiatras infantiles, con psicólogos de academia, es decir, que enseñan, con sociólogos, con life coach, ¿no? Esos que entrenan para la vida, con profesores de clases y con consejeros escolares. Y esto es lo que he aprendido y pienso plantear en mi libro. Los supuestos expertos son la parte principal del problema y no la solución. Por más de una generación, los expertos en salud mental han venido tratando a gente joven sana para volverlas enfermas. ¿Por qué? Porque las han estado metiendo en una tubería de problemas mentales sin fin. ¿Y cuál es la razón principal? La razón principal es que el nuevo criterio de normalidad es en realidad una patología, es decir, una enfermedad mental. Entonces, ¿esto cómo se expresa, hermanos? Se expresa en ideas muy claras. Por ejemplo, cuando un muchacho dice, oye, ¿tú crees que un papá y una mamá deberían ser firmes y enérgicos enseñándole los valores a sus hijos? Si el niño responde sí, entonces ese niño está enfermo, necesita tratamiento, porque está afirmando algo que es muy fanático, ¿no? Los padres no pueden imponer sus valores a sus hijos, y mucho menos si lo hacen de una manera dura. O sea, acá ni siquiera están hablando de la chancla, o sea, del chancletazo de la abuela, ¿no? O del jarabe de chancleta, como se decía en mi época, ¿no? Que era una medicina que curaba bastante de los males referidos al engreimiento, ¿no? Y por si acaso estoy haciendo broma, no estoy de acá en ninguna manera justificando, digamos, el abuso físico infantil, pero estoy claramente hablando de la claridad y la energía con que los principios se planteaban, ¿no? Y cuando preguntan a un muchachito normal, oye, ¿y tú crees que el hombre siempre es hombre y que la mujer siempre es mujer? ¿Tú crees que existen dos sexos y solamente dos sexos? Y cuando un niño que ha sido un joven, que ha sido criado en un contexto absolutamente normal, dice, claro, o sea, ¿cómo? ¿Qué más va a hacer? Entonces, caramba, este niño tiene un problema, tiene el problema de ser un fanático sexual y no tiene la apertura a la ideología de género. Cuando le preguntamos a una muchachita, oye, ¿tú crees que es necesario llegar virgen al matrimonio? Y la muchachita dice, sí, yo creo que es un gran valor. ¡Qué horror! A esta niña le han lavado el cerebro y le han arrebatado, le han escamoteado la habilidad y la libertad para experimentar sexualmente, ¿no? Cuando los papás vienen y se quejan de que a sus hijos en los primeros años de la escuela les enseñen cómo obtener gratificación sexual, esos papás se quejen y digan, yo no quiero que enseñen eso a mis hijos, yo no quiero que ellos estén en estas clases de educación sexual, entonces estos niños están en peligro, están con unos padres fanáticos que los pueden dañar. Entonces necesitan terapia, necesitan expertos, necesitan medicación. Probablemente la ansiedad que tienen sea una ansiedad producto de esta represión paterna. Entonces los vamos a poner pues en Prozac, los vamos a poner
en antidepresivos. ¿Se dan cuenta ustedes cómo cuando entramos a esta etapa donde el bien se le llama mal y al mal se le llama bien, entonces los papás, los profesores, los terapistas comienzan a trabajar en contra y sistemáticamente, mientras va creciendo el volumen de documentos y el volumen de supuestas terapias y de técnicas y de enseñanzas y de educaciones universitarias, y estamos envenenando y estamos en ese sentido también asesinando nuestro futuro. Por eso es que es tan importante, hermanos, que entendamos que los padres de familia no se pueden dar el lujo de dejar a que sus hijos les enseñen lo que sea en las clases de psicología, en las clases de vida cívica. Tienen que estar conscientes y presentes en la educación de sus hijos. Y si no pueden educarlos en el hogar, que yo sigo pensando que es la mejor alternativa, por lo menos estén extremadamente presentes en la educación de sus hijos. Y por si acaso no vayan a cometer el error en ningún lado, ni en Estados Unidos, ni en España con la educación concertada, ni en América Latina porque los ponen en un colegio, entre comillas, prestigioso católico, no crean que sus hijos van a recibir buena educación. La cantidad enorme de escuelas, comenzando por las jesuitas, pero no solo, de congregaciones que son conocidas por la educación, donde esta educación es completamente abandonada, salvo que los padres intervengan y digan, eso no es lo que estamos pagando para que enseñen a nuestros hijos. Tenemos que estar extremadamente alertas, porque si no, vamos a seguir educando a bebés grandotes que van a tener la edad para hacer lo que se les da la gana porque son técnicamente adultos, pero no van a tener el más mínimo criterio de cómo enfrentar las grandes decisiones y las dificultades de la vida. Que tengas un buen día.